desde el celular. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kuhn. Soy secretario de Formación y Capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Les damos la bienvenida a este curso que comenzamos la semana pasada. Este curso se titula Narrativas del Poder, mensajes políticos que informan a los ciudadanos. Nos da gusto que estemos en esta segunda sesión, que estemos iniciando eh, una plática con un módulo que será muy interesante. Este módulo va a estar a cargo de Andrés Elías, un ponente que en lo personal lo he escuchado varias veces y de quien creo se puede aprender muchísimo en cada una de las ocasiones en que lo escuchamos. Y bueno, antes de presentarlos, recordarles que nos ayuden escribiendo su nombre completo, municipio y estado desde donde nos están sintonizando para el pase de lista. Y bueno, para empezar, como les decía, vamos a presentar a Andrés Elías. Él es estratega político, autor de 8 libros relacionados a social media y marketing político. Es socio fundador de Canvas y Facultad. Ha asesorado más de 80 campañas en diversos países de América Latina y es fundador de iCoding, autor de la teoría del desdoblamiento. Así que no nos queda más que darle un aplauso virtual a la distancia a nuestro querido Andrés Elías, y el foro es completamente tuyo. Noches. Hola, buenas noches. Gracias por el recibimiento. Gracias Ricardo, gracias Jane, gracias a todas las personas que hacen posible este maravilloso evento, porque aparte vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Perdón, prendo mi cámara. Ahí, ya. Déjenme. Listo, ahí está, ¿no? Ahí me ven ya todos. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Jesús, José, Alejandro, Nicolás, Alejandra, Juan Olvera, Ricardo, Sofía, María José, Alejandra, Ángel. Buenas tardes a todos. Estaba leyendo los comentarios y yo creo que ya estamos todos. Ok, listo. Bueno, voy a proyectar. Eh, Antes de proyectar, quiero nomás mostrarles esto. Ok, ahí estamos. Bueno, el título de la charla de hoy se llama Narrativas de poder, mensajes políticos que informan a los ciudadanos. Esta es la sesión 2. Mi nombre es Andrés Elías. Tengo el gusto de acompañarnos el día de hoy. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta tarde de conocimiento. Estoy a las órdenes para lo que ustedes requieran. Eh, por ahí tengo un mensaje. Nos dice Gabriela de Querétaro. Muy bien, perfecto. Entonces, les decía que estoy a las órdenes para lo que necesiten. Si ustedes requieren hacer alguna pregunta en cualquier punto de la charla, con todo gusto, no necesitan levantar la mano, simplemente me interrumpen y yo les doy paso, ¿no? Buenas tardes, Jonuel. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde Guanajuato. Entonces, el título de la charla, como lo habíamos visto, es Narrativas de Poder, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de algunos casos interesantes que han ocurrido no solo en el mundo de la política, sino en el mundo del fútbol, y de cómo las narrativas impactan, de cómo las historias venden, de cómo los mensajes son importantes, sobre todo porque nos ayudan a conectar con las emociones de un elector que vota desde un cerebro reptiliano, ¿no? Vota basado en prejuicios, basado en emociones, basado en odio, otras veces en esperanza. Entonces, a través de esta charla, el objetivo es activar, sobre todo en ustedes, esas habilidades para que manejen la comunicación de manera emocional y sepan cómo hilvanar historias que impacten, además de narrativas poderosas que logren conectar con las personas en diferentes momentos de la parte que nos toca a nosotros, que es mantener, conquistar o retener el poder. La agencia que yo dirijo se llama Facus, una agencia online centrada en la creatividad y en estrategia. Quiero empezar con este ejemplo, ¿no? Para un poco tratar de graficar lo que les comentaba de cómo las narrativas hacen inclusive ganar elecciones que son o que se ven imposibles de ganar.
Este personaje que ustedes ven ahí en la pantalla se llama Goni Sánchez de Lozada. Goni Sánchez de Lozada es un expresidente de Bolivia que decide lanzarse para un siguiente periodo. En este periodo, el primer periodo, perdón, él había salido muy mal de la elección. Él había tenido un nivel de rechazo muy alto, pero decide que su experiencia es un baluarte para poder lanzarse y arreglar los problemas que tenía Bolivia. Para que se den una idea del contexto histórico que vivía Bolivia, Bolivia vivía en una perpetua crisis económica, social, el tejido social en Bolivia estaba deshecho, había una guerra entre blancos y mestizos, el país había sufrido golpes de Estado tras golpes de Estado, había inestabilidad política, social, económica, nadie quería invertir en el país. Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica y Paraguay y Bolivia los más pobres de Sudamérica junto con Surinam y Belice, perdón, Surinam y Guyana. Entonces, en ese contexto, él, que es un hombre ya presidente, que había sido presidente, educado en Washington, educado en los Estados Unidos, él residente en Washington, ni siquiera hablaba bien el español, eh, decide candidatizarse nuevamente, ¿no? Entonces, para lo cual contrata a unos consultores políticos americanos, James Carville. Entonces, el clima era volátil, la gente realmente buscaba un cambio y se lanza un ex capitán de la policía que se llama el Capi, el Capi le dicen, el Capi, ¿no? El Capi es ahorita alcalde de Cochabamba, ¿no? De hecho, se está volviendo a lanzar. Esto de aquí que les estoy contando es de hace 20 años atrás, no, hace 30 años, perdón, en los 90. Eh, Él se decide lanzar, tenía como contendiente al Capi y a Evo Morales, de hecho, ¿no? Evo todavía no era muy conocido en esa época, entonces todo indicaba que el Capi iba a ganar la elección. Estaba primero, se mantuvo primero antes del inicio de la campaña, durante la campaña se mantuvo primero, y lo que hizo el equipo de Goni Sánchez de Lozada es generar algo que se llama encuadre. El encuadre comunicacional es lo que tú decides proyectar y mostrar en campaña. Por ejemplo, López Obrador en el 2000, en la campaña, en la tercera campaña de él, ¿qué decidió encuadrar? Corrupción. Sheinbaum en esta campaña, ¿qué decidió encuadrar? Mantener lo ganado con López Obrador. Y así podríamos ir por todos los candidatos presidenciales de todos los países y determinar que ellos tuvieron un mensaje que decidieron darle fuerza, énfasis. Por ejemplo, Trump decidió acentuar que los demócratas, bueno, él tuvo varios mensajes, pero principalmente la economía como factor principal y de ahí habían unos mensajes secundarios y podemos avanzar. Por ejemplo, en el caso, ahorita hubo una elección hace poquito, hace 2, 3 semanas, no más, como un mes, en Ecuador, el candidato presidencial, candidato presidente Daniel Noboa se lanzaba nuevamente versus Luisa González de la izquierda y el mensaje de él básicamente fue no podemos dejar que gane nuevamente el socialismo en el país, derrotar a la izquierda, no dejar que avance. Entonces, cada campaña, cada municipio, cada gubernatura tiene su enfoque, un enfoque al que deciden darle fuerza. No todos, porque no todos conocen este pequeño secreto de la comunicación, pero todos deberían. Hay muchos municipios o alcaldes, gobernadores que dispersan la comunicación en múltiples mensajes. No tienen un concepto central de comunicación, no tienen un encuadre de su comunicación. Al llegar al gobierno, desarrollan una marca ciudad, una marca país, una marca estado, que debería servir como paraguas, como punta de lanza de toda la comunicación, que debería servir como concepto central de comunicación, que debería servir como enfoque, encuadre de todo lo que van a comunicar, pero cuando están allá adentro se dan cuenta que hay múltiples bomberazos, viven de crisis en crisis, hay situaciones que terminan opacando el sentido inicial del enfoque de comunicación de su gobierno, ¿no? Yo estoy trabajando
como asesor para una alcaldía. La alcaldía es en Ecuador, se llama Ambato. Ambato es una ciudad de la Sierra Centro, de las más importantes. Y el encuadre, la marca de ciudad que ellos decidieron poner hace 2 años y medio fue hagamos una nueva historia. Entonces, cuando tú dices, bueno, hagamos una nueva historia, voy a darle sentido a esa nueva historia. Una nueva historia es una nueva forma de comunicar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de proyectarnos, una nueva forma de contar las cosas, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma en todos los sentidos. Cuando tú no le das más bien, cuando tú no desarrollas significancia o no, esa palabra no quiero utilizar. Cuando un gobierno o un candidato no a la estrategia que ha desarrollado no le genera como acciones tácticas que solidifiquen esa estrategia, entonces esa estrategia, esa marca ciudad, ese eslogan va a perder fuerza, ¿no? Probablemente si yo fuera candidato, mi eslogan sería contemos un mejor, me invento, ¿no? Contemos no, mejor voy a poner uno que sí existe, ¿no? En el caso del presidente, voy a poner un caso de externo porque es una elección que acabo de vivir, entonces para mí es más fácil como mantenerme en estos casos que yo he estado porque así les puedo contar cómo desarrollamos o cómo solucionamos diferentes aspectos de la comunicación. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿no? El presidente ecuatoriano tenía un eslogan que era el nuevo Ecuador. Entonces, cuando nosotros queríamos erosionar la imagen de cualquier candidato de él, básicamente decíamos, oye, estos hablan que son el nuevo Ecuador y sin embargo hacen las viejas prácticas de siempre, corrupción, corruptelas, coimas. Entonces, la intención nuestra era un poco hacer que el sentido narrativo, el sentido del eslogan de ellos pierda total significancia. Entonces, un poco es la idea cuando tú desarrollas un eslogan, desarrollas una marca ciudad, es construir alrededor de ese eslogan o de esa marca ciudad acciones que solidifiquen esa marca, ¿no? Entonces, no se trata solo de un eslogan, tenerlo como marca ciudad y se acabó y olvidarnos de él, sino es día a día con acciones tácticas, operativas, con hacer que ese eslogan que esa marca ciudad tenga significado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el encuadre, que es lo que estoy hablando ahorita, determina la comunicación en una campaña, la comunicación en un gobierno. El encuadre es lo que tú decides comunicar, lo que tú decides proyectar, a lo que tú decides darle énfasis. Y en el caso de Connie Sánchez de Lozada, la campaña determinó que en el único escenario donde podía ganar, era hacer ver como que Bolivia, en los años 90 que sí lo era, vivían en una crisis permanente. Pero que además el único que tenía las credenciales por estudios, por formación, por experiencia para sacar a Bolivia de la crisis era Goni Sánchez de Lozada. Entonces, la estrategia de ellos fue interesante. Dijeron, ok, vamos a hablar acerca de la crisis. La estrategia fue tan interesante que les dejo ahí un dato. Se desarrolló un documental para YouTube, bueno, está en YouTube, que se llama Our Brain is Crisis, está ahí, ¿no? Un documental. Hicieron una película, de hecho, la persona que estelarizó la película fue Sandra Bullock, y la película se llama Our Brain is Crisis. O sea que pueden ver la película, pueden ver el documental. Lo interesante es que en ese contexto de crisis, ellos dijeron, hay que explotar el tema de la crisis, hay que hablar acerca de la crisis, hay que pagarle a los medios para que muestren el lado más fuerte de la crisis, hay que decir que dentro de ese clima de crisis, de ese clima de negativo, donde la economía no va bien, la sociedad se está cayendo a pedazos. Nosotros somos la única persona capaz de sacar adelante este país. Esa fue la estrategia, así, muy sencillo. Claro, utilizaron todos los medios para ganar, ¿no? Compra de medios, mucho dinero en publicidad exterior, pauta, en esa época no había redes, pauta en medios, un candidato que encarnaba la experiencia, que encarnaba eh, una hoja de vida ganadora. Y entonces uno ve en la película o ve en el documental cómo iban escalando en las encuestas.
¿no? Cómo pasaron de estar casi al final de la tabla, cómo iban ascendiendo. Entonces, eso fue lo que se impregnó en el ambiente. Hay crisis, 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 crisis. Compraron todos los medios posibles, todos los periodistas, todas las radios, la prensa, la pusieron a hablar de la crisis y de manera paralela empezaron a exaltar la hoja de vida de Goni Sánchez Lozada. Pero adicional hubo una tercera línea que es el contraste. ¿Se acuerdan del Capi que les había hablado que el Capi era el candidato que iba número uno en las encuestas, todo? Bueno, este candidato le empezaron a sacar información acerca de sus casas, acerca de sus carros, de dinero mal habido, de terrenos que eran imposibles o de casas que era imposible que él tenga con un sueldo de capitán. Entonces empezaron a hacerle contraste con tal de que el avance del Capi se detenga y el Goni Sánchez Lozada sea el único que puede salir. Entonces, era crisis por todos lados, inclusive el candidato presidencial favorito de todos, que era el Capi, también tenía su propia crisis, ¿no? Una crisis de dinero mal habido. Entonces, este ejemplo, ojalá puedan verse el documental, la película, grafica como nada el tema del encuadre. Cuando tú decides tener un mensaje, cuando tú decides que ese mensaje sea transversal a toda tu comunicación. En el caso, por ejemplo, les puse, ¿no? Las dos últimas campañas presidenciales, los candidatos ganadores, Andrés Manuel con el tema corrupción, Claudio Sheinbaum con el tema continuismo, a través de su mensaje pudieron sostener literal una campaña presidencial, ¿no? Por otro lado, en el otro lado de la campaña presidencial última, vimos a Xóchitl Gálvez como no pudo sostener un mensaje, ¿no? Un tiempo era la seguridad, otro tiempo era la economía, otro tiempo era la corrupción del gobierno morenista. Entonces, esa serie de instalación de varios mensajes lo que hizo fue dispersar toda la comunicación. Finalmente la gente no terminó entendiendo nada. Pero cuando tú repites el mensaje, cuando lo encarnas, cuando haces acciones que le den significado, haces que ese mensaje se haga carne en ti, en tus acciones y que por lo tanto la gente rápidamente pueda entenderlo. Pero si tú hablas de 1000 temas y no terminas casándote con alguno, con algo en el que tú te vuelvas como el paladín de ese tema, entonces lo más seguro es que vas a dispersar toda la comunicación. El mensaje es tan potente que en el caso, voy a hablar de un caso de fútbol. Ya han visto, no sé si hay alguien aquí del Real Madrid. Bueno, el Real Madrid está hoy pasando por una gran crisis. Perdió 4 clásicos con el Barcelona, lo golearon bueno, no lo golearon, pero sí perdió 4-3 en el clásico que definía la liga. Bueno, una serie de circunstancias que están haciendo que el Madrid esté pasando por una crisis actual. Pero hace más o menos 24 años, el Madrid venía de ganar una Copa de Europa, una liga, y el presidente de ese entonces, Sanz, dijo, bueno, me voy a volver a lanzar. Seguro vengo a ganar una Champions, ¿no? Nadie me puede hacer sombra, ¿no? Soy el presidente, aparte tengo buena gestión, bla, bla. Y convocó anticipadamente elecciones, ¿no? Tenían, creo que no más de una semana para elegir al nuevo presidente, desde que se convocó hasta que se eligió. Entonces decidió un jovencísimo Florentino Pérez, que ustedes lo pueden ver ahí a la izquierda de Figo, bueno, a mi izquierda. En todo caso, ustedes lo pueden ver ahí, el tipo dijo, me voy a lanzar. La verdad es que había un cierto grado de conocimiento, ya había intentado ser presidente alguna vez, pero realmente no era algo que digamos una amenaza para el presidente de ese entonces, Sanz. Él vino con una propuesta así brutal, ¿no? El tipo dijo, si yo gano la elección, me voy a traer a Figo. Figo era como en ese momento el Messi del Barcelona, o sea, un jugador insignia, un jugador de élite además, que era como si ahorita trajéramos a Lamine Yamal del Barcelona al Real Madrid, más o menos así, ¿no? Entonces la gente le dijo, este tipo está loco, es imposible que se traiga a Figo, acaba de fichar por el Barcelona hace 2, 3 años. Digo, el tipo redobló la apuesta y dijo, Florentino dijo, si yo gano, les pago a todos la anualidad. Si no, si gano y no traigo a Figo, le pago a todos la anualidad. Es más, consignó el dinero a una cuenta
Entonces la gente dijo, no, pues este güey va en serio. Y aparte, en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa, e inclusive en estas revistas de chismes, el tema de esa semana fue Figo, ¿no? Que si viene, que no viene, que las mujeres, que no sé qué, que no sé cuánto. Habían situaciones que hicieron que la conversación sea totalmente cooptada por el tema de Figo. Entonces, cuando la conversación empieza a ser cooptada totalmente por el tema de Figo, claro, ¿quién sube con ese tema? Florentino, ¿no? Que tenía, estaba íntimamente vinculado a ese caso. Entonces, para contraatacar, lo que hizo Sanz fue mandar un tape, un VHS en esa época, ¿no? Manda el tape con imágenes donde estaba Figo hablando mal del Madrid, cantándole al Madrid, insultándole, él mostrándose súper culé. Entonces, claro, la gente cuando vio el cassette, porque aparte se lo enviaron a cada uno de los socios del Madrid. Entonces, cuando el socio del Madrid lo ve y dice, no, no, no crean que dijo, "Ah, cabrón, no, pues este tipo hay que odiarlo, este tipo no hay que quererlo, él no es madridista, no, no. Eso no pensó el hincha. El hincha lo que pensó es, ¿cómo? A este sujeto vamos a traer al Madrid. Ah, pues si lo traemos lo vamos a humillar al Barcelona, porque de alguna forma el hincha, sobre todo en esa rivalidad Barcelona-Real Madrid, tiene como casi casi que consigna derrotar a su eterno rival. Puede ser todo. Pueden perder una Copa Europa, como acaba de pasar con el Real Madrid, pero no pueden perder cuatro clásicos ellos con su eterno rival. Odias al adversario, ¿no? En el campo futbolístico, ¿no? El fútbol es algo que apasiona. Entonces, cuando la gente dice, oye, a ver, si podemos traer a Figo, vamos a humillar a todo el barcelonismo, no, pues hay que votar por Florentino. Entonces, esa idea fue cuajando en todos bueno, en la gran mayoría de los socios, el día de las elecciones, donde era improbable que hace una semana ganase Florentino, improbable, improbable. Es como que hoy, en esta última elección, hubiera perdido Morena, más o menos así, ¿no? Improbable por la fuerza, por el grado de conocimiento, improbable por las circunstancias. De repente, gana Florentino. Gana Florentino, aparte ganó muy bien. Eso grafica cómo las ideas del electorado no siempre son las ideas que nosotros intentamos transmitir. Es decir, y lo voy a poner con un ejemplo mucho más claro, que tiene dos partes este ejemplo. La primera es allá en el año 2023, sí. Era una elección porque, quiero hablar de este tema porque es un caso muy reciente, ¿no? Pero era una elección presidencial, 7 candidatos. Habían 2 candidatos presidenciales que estaban así a la cabeza. Uno era Jan Topic, otro era Sonnenholzner, y había un tercero que aparecía ahí. No, 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 no estaba tercero, un cuarto, un tercero que era un candidato del partido de izquierda de Ecuador y un cuarto que era un candidato que después me asesinaron, ¿no? Este candidato cuando lo asesinan, hagan de cuenta que todo el tablero político lo movió. La gente dijo, oye, no, pues a ver qué pasó acá, ¿no? O sea, si somos incapaces nosotros de cuidar a nuestros candidatos, ¿por qué voy a elegir a este? Bueno, se reconfiguró todo el tablero. Entonces la gente dijo, bueno, vamos a esperar, vamos a ver, va a haber un debate a una semana de la elección, vamos a esperar, vamos a ver a quién elegimos. Una semana antes, el debate, gritos van, gritos vienen, peleas van, peleas vienen. Hubo un candidato chiquitito, mide como unos 65, creo, con chaleco, lo cual podría ser percibido como este güey tiene miedo. Si va a un lugar así, es que tiene miedo, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen los huevos de ir sin chaleco y normal? Pues la gente no anda con chalecos. No, la gente lo percibió como alguien que estaba queriendo llamar la atención sobre la inseguridad. Yo lo hubiera percibido, oye, no te lo pongas, la gente va a pensar que tienes miedo. Luego, en el debate, ecuánime, no peleó con nadie, dio ideas,
debatió, propuso ideas que se salían del contexto del país, que era violencia, delincuencia, crisis, inseguridad. Y él habló solo sobre el tema económico, cómo va a sacar el país adelante, cómo darle empleo a la gente. Nadie lo molestó porque no figuraba en las encuestas. Yo trabajaba en aquella campaña, el tipo no estaba en ninguna encuesta en primer o segundo o tercer lugar. Nadie lo molestó, hizo su campaña. Fueron a votar una semana, gana la elección. Sorpresa para todo el mundo. Gana la elección. Porque la idea que la gente tenía era completamente distinta a las ideas que estaban instalando los otros candidatos. La idea que él fue a instalar fue, sí, es cierto, hay inseguridad, pero necesitamos seguir adelante. Necesitamos, necesitamos recuperar la economía. Necesitamos trabajo. Oye, sin trabajo ni siquiera me extorsiona, imagínense. No, necesitamos trabajo. Más o menos por ahí fue el mensaje de él. Necesitamos trabajo, necesitamos recuperar la economía, necesitamos atraer inversión extranjera. Y él gana porque conectó con un sentimiento que muchas encuestadoras seguramente ni siquiera lo lograron descubrir. Ecuador había pasado por varias pandemias, la pandemia de la inseguridad, y muchos candidatos proponían golpe duro, mano dura al narcotráfico, golpe duro, mano fuerte, no sé qué, bla, bla, bla. La gente decía, yo no quiero más guerra, yo quiero trabajar. Con esa idea conectó Noboa. Ahora, en la elección de hace 3 semanas, segunda vuelta, todo apuntaba a que el tipo iba a perder. Todo apuntaba a que el tipo iba a perder y perder mal, feo, ¿no? Un candidato en funciones, con todo el dinero, entregando muchos incentivos sociales, etcétera. Y todo proyectaba que iba a perder. Instaló una idea sencilla, una idea así muy básica inclusive. Yo soy el futuro, mientras ellos, Luisa González, es el pasado. Ahora, ¿qué representa ese pasado? Corrupción, coartar las libertades individuales, porque Luisa González, pese a que no había gobernado, quien la cobijaba a ella era un movimiento político de izquierda que gobernó durante 11 años el país y es un movimiento es un movimiento político que durante esos 11 años se dedicó a saquear el país, lo administró mal, coartó libertades individuales, persiguió. Entonces, básicamente la gente dijo, estoy mal, sí, mal con este güey, pero con ellos estaría peor. Esa fue la idea que nadie supo advertir. Entonces, ustedes pueden decir, entonces, ¿cómo encontramos esa idea? ¿Cómo leemos esa idea? Para eso nosotros los consultores hacemos investigación. Dos tipos de investigaciones. Una investigación cuantitativa que me permite a mí conocer números, datos, estadísticas, alimentar mi análisis a través de todo lo que tiene que ver con lo cuanti, ¿no? Con el número, ¿no? ¿Cuántas personas creen que Guanajuato le va bien? ¿Cuántas personas creen que Guanajuato le va mal? Etcétera. Pero si es información cuanti, yo no la alimento de información cualitativa, o sea, ¿por qué pienso que a Guanajuato le va bien? ¿O por qué piensas que a Guanajuato le va mal? Ah, le va bien por esto. Ok, listo, a ver, vamos profundizando. Entonces, los grupos de enfoque nos permiten a nosotros los consultores entender las causas subyacentes de lo que está pasando en la mente de un ciudadano, de lo que está pasando en su mente. Es fundamental que lo que está pasando en su mente nosotros lo entendamos y que ese focus group esté bien hecho para que represente la totalidad de la población en Guanajuato. A través de los grupos de enfoque podemos conocer, entender que está, pero grupos de enfoque bien hechos, bien representados, bien segmentados. Solo a través de esos grupos de enfoque nosotros podemos entender de manera muy profunda lo que está pasando en la mente del ciudadano promedio. Por ejemplo, miren, yo estoy trabajando en una campaña presidencial en Honduras. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que el candidato tiene 81 años. Entonces,
querían medir si era viable su candidatura. Yo les dije es que no, ustedes si van a hacer grupos de enfoque, si van a hacer encuestas, va a salir que la candidatura de él no es viable. Perdón, cuando apareció el iPod, por ejemplo. La gente no sabía, o el iPhone, la gente no sabía que quería un iPhone. La gente no sabía que quería un iPod. Simplemente esa necesidad fue descubierta y obviamente fue materializada a través de un objeto. En el caso de este político, igual. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el último presidente se llama Bernardo González. El presidente empezó en el mejor de los casos en séptimo puesto en las encuestas. En el mejor de los casos, una semana antes de que se finalice, que finalice la elección, que se dé el día D, él iba en el mejor de los casos, en la mejor de las encuestas, porque trabajé ahí también, iba en quinto, sexto puesto, en el mejor de los casos. El día de la elección, el día D, se metió a segunda vuelta. Nadie daba por hecho que él, cuando se lanzó, iba a quedar un tipo muy reservado, no es un tipo que tenga ángel, carisma, más bien es todo lo contrario, es un tipo acartonado, que no es producto para redes sociales, ya saben, el tipo chistoso que cae bien, no en lo absoluto, no es un tipo auténtico, que hoy es materia prima para cualquier buen video, no tiene nada de eso. Que tenía un buen discurso, eso sí, un discurso que conectaba con lo que quería el ciudadano. Y fue un discurso, un buen discurso, en una campaña muy discreta, que logró de alguna manera llegar a todas las personas y hoy es el presidente. Entonces, eh, el mensaje, bueno, más bien, ¿cómo encontramos ese mensaje? Para aquello necesitamos tener investigación. En el caso de este candidato presidencial, yo les decía, ellos me dicen, bueno, queremos ver si es viable a través de encuestas. Es que la encuesta te va a decir que no es viable. El focus group te va a decir que no es viable. Más bien es el cómo sí. ¿Cuál es el espacio que tenemos? Conozcamos a los indecisos, conozcamos a los desencantados, conozcamos a los enojados y a partir de ahí trabajemos en un mensaje que logramos materializar a través de propuestas, discursos, redes, etcétera. Pero si tú hoy mides, te va a decir, no, no va a ganar, no hay espacio. Si hoy en México mides, te va a decir la encuesta, no, no va a ganar ningún partido que no sea Morena. Hay que trabajar ese camino para ganar una elección. Entonces, el caso más notorio de lo que les estoy diciendo de cómo encontrar el mensaje más potente, el mensaje que mejor conecte con la gente, ese mensaje gana, es este ejemplo que les voy a poner acá. Año 1994. Se enfrentaban Bill Clinton y George Bush. George Bush padre. O 92, perdón. George Bush padre venía de ser vicepresidente de ser presidente, ya había tenido un mandato. Aparte de eso, venía a ser vicepresidente 8 años con Ronald Reagan. Venía de ser director de la CIA, héroe de guerra, ex marín. Venía de tener una hoja de vida intachable en el Senado. Venía de haber sido gobernador. Bueno, el tipo había pasado por todos los rangos de la política norteamericana. Venía con una hoja de vida intachable, venía de hecho él como presidente, venía de ganar dos guerras, venía de ganar la guerra a Panamá, venía de ganar la guerra a Kuwait, venía a hacer un trabajo sobresaliente. Tal era, tal era lo apabullante de su candidatura que los demócratas dijeron, no querían lanzarse, dijeron, ¿para qué voy a arriesgar mi capital político, mi imagen? ¿Para qué voy a arriesgar si Bush va a ganar? O sea, es difícil derrotar a Bush cuando trae todas esas credenciales. Entonces, muchos candidatos demócratas se quedaron en el camino. Hubo un candidato de un pequeño estado de Arkansas, gobernador de Arkansas. Un pequeño estado, un estado que muchos gringos ni siquiera saben dónde está. Fíjense que son muy malos para geografía. Y un candidato que dijo, no tengo nada que perder. Voy a contratar un buen asesor. Contrató a James Carville, joven, recién esta fue su campaña más importante. Y el tipo descubrió algo dentro de toda la investigación que hizo. Perdón, aquí tengo una pregunta. Ok, Jesús, no te preocupes, adelante. Entonces, por cierto, digo, un super tip. Cuando lleguen tarde, a cualquier lugar,
Si llegan tarde, por ejemplo, a la universidad, a un mensaje, un mensaje, perdón, un meeting, una reunión, simplemente disculpen, se meten a la reunión y bye. Pues ustedes dicen, disculpen, mire, es que estaba en esto, lo otro. La gente se va a enfocar demasiado en el por qué llegaste tarde, en la tardanza. Es como la comunicación, ¿no? Rápidamente le das la vuelta, ¿no? Disculpen, listo, adelante. O y ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un paréntesis ahorita que está hablando sobre ese tema. Esto se llama dominio de la conversación. El dominio de la conversación, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerles un tema de fútbol porque es un tema que hoy está A mí me encanta la política, la comunicación, pero es que la comunicación está en todos, en el fútbol, en la política, en los medios, en todos lados. Hoy la selección de Brasil lanza un comunicado y dice, vamos a... no, ya sé. Lo que dijeron ellos fue, eh, vamos a anunciar el día de hoy que el nuevo seleccionador de Brasil se llama Ancelotti. La gente quedó como, ¿what? El día de ayer, el Madrid había perdido 4-3 con el Barcelona. 4-3. Y la gente dijo como, ¿cómo? ¿Por qué Brasil anuncia que Ancelotti, que todavía le quedan 3 partidos con el Madrid, va a ser su técnico? Dominio de la conversación. ¿Por qué? Porque la gente está encabronada porque acabas de perder la liga, acabas de perder la Champions, acabas de tirar todos los títulos posibles a la basura, tu equipo está jugando mal, pierdes con tu eterno rival y el día de hoy, ¡boom! La noticia es otra. El cambio de rumbo de la comunicación se va a Ancelotti a Brasil. Por ejemplo, ellos lo utilizaron muy bien, el Real Madrid lo utilizó muy bien. Otra empresa que lo haya utilizado muy bien es un caso corporativo que a mí me encanta citar. Hace más o menos 3, 4 años, una ex empleada de Facebook, un ex directivo, una mujer que había sido muy exitosa en la empresa, decidió salirse de la empresa, llevarse información y a partir de ahí contar esos secretos corporativos a algunos medios, el New York Times, me parece que el Washington Post. Entonces, entre los secretos corporativos estaban que Facebook sabía que Instagram causaba depresión en los jóvenes y no habían hecho nada para combatirlo. O que Facebook sabía que la fake news sí tenía un impacto en la votación y decidieron no hacer nada. ¿Cómo contraatacó Facebook? Lo que hizo Facebook una vez que salió todo el escándalo es salir con un anuncio que además le dio la vuelta al mundo, porque salió Mark Zuckerberg en un video a decir, a partir de mañana nuestra empresa pasa de llamarse Facebook a llamarse Meta y nos vamos a enfocar en el metaverso. Eso fue un juego muy inteligente para cambiar el rumbo de la conversación, para pasar de estos secretos corporativos que se desvelaron a el tema de Facebook metido en el metaverso, el cambio de nombre de la empresa y la conversación en torno al espionaje corporativo que había dado con esta ejecutiva simplemente se diluyó. ¿Quién, por ejemplo, perdón, quién, por ejemplo, no hizo un buen como uso de la redirección de la conversación? Perdón, préme un segundito, perdóneme. Perdón, ahora sí. ¿Quién, por ejemplo, no usó bien la redirección de la conversación? El gobernador de Nuevo León. Cuando el gobernador de Nuevo León Samuel García, decide candidatizarse a la presidencial que pasó, este, recuerdan que el Congreso le iba a seguir un juicio, le iban a quitar la dignidad, bueno, se armó todo un rollo ahí, ¿no? Tanto fue el rollo que él tuvo que despedirse de sus aspiraciones presidenciales y regresar a la gubernatura. El tema giró un buen tiempo, estuvieron, no sé, 4, 5, 6 días, una semana en torno a la idoneidad del gobernador, en torno a por qué había renunciado a la candidatura presidencial, bueno, un chorro de temas. ¿Qué hubiera sido lo más inteligente? En el momento en que decide renunciar, al día siguiente lanzar la noticia
de la candidatura de Mariana a la alcaldía de Monterrey, sí. Entonces, esta redirección de la conversación es algo que hacemos nosotros en comunicación constantemente. Eh, Muchos le llaman cajas chinas, cortinas de humo, pero se utiliza mucho para que la conversación, que hoy en día es fundamental porque la gente ya no se informa a través de medios, la gente se informa a través de redes. Nosotros vemos píldoras de información que nos hacen sentir conectados con la realidad, pero realmente lo que vemos son extractos de opinión publicada que básicamente orienta nuestra opinión, ¿no? Si ustedes ven, se informan a través de memes, obviamente se van a informar a través de situaciones divertidas, ocurrentes o noticias escandalosas, como por ejemplo que Marina del Pilar, la gobernadora, y estas son noticias que trascienden inclusive el círculo rojo, probablemente a nivel nacional sea una noticia de círculo rojo, pero a nivel estatal es una noticia que trasciende a todos los círculos, como que el hecho que le hayan quitado la visa a Marina del Pilar. Ok, listo, la gente es pasiva para informarse. No es que va a estar indagando y va a estar leyendo más, simplemente se informa a través del escaneo de los headlines. La gente hoy no lee, la gente hoy escanea, simplemente ve el titular, Marina le quitaron la visa y eso es como lo que se informan las personas. Entonces, estamos ante un consumidor de información, de múltiple información, que tiene un océano de conocimiento, pero un milímetro de profundidad. La gente hoy en día no tiene profundidad. Por eso cuando nosotros hacemos campaña, cuando hacemos campañas de ataque, campañas de posicionamiento, intentamos que la comunicación sea muy sencilla, simple y directa. Cierro este mega paréntesis que hice para volver al tema de la elección norteamericana en el 92. Entonces, básicamente James Carville descubrió que había hecho todo bien George Bush padre, pero había una acción que no había hecho del todo bien el tipo, y era la economía. Estados Unidos estaba pasando por una pequeña recesión, finalmente una recesión, estaban pasando por por una pequeña crisis económica. Finalmente, una crisis es una crisis. Y esto fue lo que le sacó partido James Carville. Le dijo al presidente Clinton, usted va a hablar de tres temas en esta campaña, nada más. Cambio versus más de lo mismo. Ese es el concepto de la campaña. Usted representa el cambio. George Bush, después de haber estado X cantidad de tiempo en el gobierno con los republicanos, es más de lo mismo. Usted es cambio. Él es más de lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a representar el cambio? No sé, vamos a poner a Bill Clinton tocando saxofón con Arsenio Hall, vamos a poner a Bill Clinton con gafas, hablando de temas distendidos. Otra cosa, usted hablar solo de economía. Economía es el centro del debate. Hablamos, si le preguntan sobre su equipo de fútbol preferido, va a decir los Chiefs, pero han estado mejor porque hoy estamos pasando por una crisis, y una crisis económica. A todo le vas a meter economía. Y siguiente punto, no olvidar el sistema de salud, ¿no? Entonces, estos fueron los tres temas en los que se basó la campaña. Y Bill Clinton no solo que logró la nominación demócrata, sino que logró ser presidente del país. George Bush fue el tercer o cuarto presidente en la historia de Estados Unidos que no logró repetir. Entonces, una elección improbable, imposible. Hagan de cuenta como que, va a poner tres ejemplos, como que Andrés Manuel López Obrador pierda una elección en su mejor momento, o que Hugo Chávez pierda una elección en su mejor momento, o que Rafael Correa pierda una elección en su mejor momento, o que el PRI pierda su elección en su mejor momento, o que en Guanajuato el PAN pierda su elección en su mejor momento. Así de improbable era, pero con una buena estrategia, con un buen mensaje, con un buen enfoque, con un buen candidato, obviamente se dieron las circunstancias para que gane Bill Clinton. Entonces, con este enmarcado, les quiero decir que ustedes, cuando comunican gobierno, cuando comunican marca personal, cuando comunican campaña, tienen que enmarcar la idea, tienen que darle fuerza a una idea. Este enmarcaje ustedes lo pueden ver en Estados Unidos, sobre todo. Te dice, en vez de decirte, este carne tiene 20% grasa de res, la publicidad dice 80% res magra, ¿no? 80% libre de grasa.
Pues claro, la gente ve 80 y es un número alto, está en positivo, hay un beneficio implícito, es una carne libre de grasa. Cuando ves en el empaque grasa, 20%, no es tan atractivo como el 80% de res magra. Entonces, una marca de carne decide darle enfoque a ese claiming, a ese, no claiming, no, a ese atributo positivo, vamos a decirlo así. En el mundo voy a abrir un paréntesis, en el mundo del marketing de consumo masivo, el beneficio del producto recibe un nombre, ¿no? Claim se llama, claim, que el yogur dice, no sé, yogur deslactosado, yogur con lactobacilo, cosas así, por el estilo. Bueno, entonces, el framing es cuando tú decides darle un enfoque a tu idea, a tu campaña, a tu comunicación de gobierno, acentuar algo en particular, acentuarlo, repetirlo, darle fuerza, darle énfasis en tu comunicación, en tus acciones, en tus ideas, en tu contenido para redes, en tu discurso. Entonces, claro, uno tiene que encontrar cuál es la idea, cuál es el mensaje que va a transmitir. No siempre el candidato que tiene más propuestas, no siempre el candidato que tiene más dinero gana una elección, ¿no? En el segundo debate, el candidato con más propuestas fue Anaya, el candidato que más ataques recibió fue AMLO, eh, perdón, perdón, ahí ya, ahí se ve, ¿no? El candidato que lanzó más ataques fue el Bronco. No siempre el candidato que más ataca, que, que más propuestas hace, es el que gana, sino es el candidato que conecta con alguna idea en particular con eso que la gente anda deseando en un momento particular de la historia, ¿no? Hola, Aram, ¿se corta? ¿Alguien más me informa si se corta? Según yo estoy al 100. ¿Me comenta alguien más? ¿Tiene problemas con mi transmisión? Hola, hola. Yo te escucho perfecto, Andrés. Ok, va. Entonces, porque miren, a ver, ¿qué me dicen? Se ha cortado a veces. Ah, mira, No, yo aquí también te escucho perfecto, no se ha interrumpido acá ok, jamás. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué será? Pues yo tengo un super internet. Me fui hasta Telcel hace como 2 meses y le dame el maldito internet más rápido, así, tipo empresa, ¿no? En fin, el punto es de que, por ejemplo, en la elección al Poder Judicial, la verdad es que sí, es una elección donde tú debes demostrar cierto talante, donde debes demostrar que conoces y dominas el tema, pero realmente la comunicación es emocional, el mostrar tu experiencia, el mostrar eh, tus años de estudio, el mostrar que tienes 10, 20, 30, 40 títulos, lo que tú quieras, termina siendo algo muy racional, porque la gente finalmente le interesan temas más simples, como, oye, cabrón, voy a un juzgado, me hacen esperar 10 horas. Yo alguna vez, hace años, tuve ahí un tema, un tipo loco, por no darle acceso a un curso, yo en esa época daba muchos cursos, quería un canje y me amenazó de muerte. Me dijo hasta cómo me iba a morir, literal, literal. Me dijo cómo me iba a morir. Y una chava que trabajaba para mí, nosotros teníamos una oficina en ese tiempo, dijo que lo vio fuera de la oficina. Y yo, "Pues, cabrón, no, pues estaba que yo recién estaba operado y recibiendo amenazas de muerte y no sé qué. No, yo decía, ¿qué está pasando? O sea, el tipo de alguna forma consiguió mi correo. No tenía mi teléfono, todo fue por correo. Pero en el correo y era un tipo además que dirigía como una radio y que era medio católico. Yo soy bien católico, ¿no? Bueno, ya no tanto, pero el tipo era súper mega católico. Entonces, decía, ¿qué pedo, no? Pero los mensajes eran explícitos. Es que me fui a la fiscalía a ponerle una denuncia por amenaza de muerte. Fui a la fiscalía recomendado. La persona, mi suegro en esa época trabajaba con el gobernador, trabajaba en la mesa, era asesor directo del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ¿no? Me recomendó con alguien, fui con ese alguien que era alguien que además de esa persona, tenemos un pariente que era no sé qué cosa en la fiscalía aquí en Jalisco.
recomendado, con familiar adentro y tanta cosa, me demoré todo el día para poner una mentada amenaza de muerte. Todo el día, ay. Y eso que fui recomendadísimo, bla, bla. Con todo y recomendaciones, a las 2 semanas, vinieron los policías a mi casa a ver si estaba bien. Le dije, no, pues ya se solucionó. Luego hablé con el tipo, ¿no? Le dije, mira, compadre, no te conozco, no quiero tener problemas contigo, no quiero que esto escale, simplemente démonos la paz y ya, tan fácil como eso, ¿no? El tipo era un desequilibrado mental, ¿no? Ni siquiera conocía ni dónde vivía yo, ni dónde trabajaba, pero esta chava alucinó que lo había visto y eso fue lo que me alertó. Bueno, se terminó. Entonces, claro, si alguien viene y me dice, oye, yo sé que tú estás bajo presión, estás con urgencia y de repente vas y te mueres todo el día por una denuncia, que debería ser más ágil. Claro, conecta conmigo porque es lo que yo he pasado, es mi experiencia. Una candidata al Poder Judicial decidió hacer algo similar. Agarró, te puede gustar, te puede no gustar, pero finalmente eso conecta. A ver, yo no le estoy poniendo un ejemplo de, no sé, de una candidata cartonada que dijo, no sé, aquí tengo 100 títulos. Le pongo el ejemplo de ella. Fue algo así como la tipa puso muchas carpetas, representaban un muro y dijo, no más a retrasos o no sé qué. Ese fue su spot. Claro, no me acuerdo el nombre porque es imposible con tan poco tiempo de campaña acordarse de los nombres. Pero en todo caso, pues sí, sí me quedó grabado porque conectó con lo que todos los que hemos ido a denunciar nos vamos siempre con el intenso eh, tráfico de pérdida de tiempo que hay en esos juzgados. Entonces, si vienes tú y me hablas, ¿no? Con insights, se le dice en publicidad, con comportamientos que la gente tiene. Por ejemplo, hoy la mayoría de influencers que hacen comedia usan los insights para hacer reír. Yo me acuerdo un video que vi hace un rato, ¿no? Que me hizo matar de risa porque ese soy yo, ese eres tú. Era un video de un tipo, ¿no? Que se venía quejando en el tráfico, ¿no? Porque estaba lento. Y pasó lo que nos pasa a todos. Pasó al lado de un accidente y como todo el mundo, el 90%, 99% de las personas, disminuyó la marcha para ver. Y entonces es chistoso porque el video el tipo va insultando, luego pasa por el choque y luego se queda así viendo despacito mientras pasa por el accidente. Esos insights son los que nos hacen reír, ¿no? Cuando nos vemos retratados en un humor, en un chiste, cuando nos vemos retratados en un chiste. Ok, cuando descubres que hay un insight gigante en la sociedad, como por ejemplo la gente está cansada de la corrupción, la gente está cansada de lo que quieras, cuando descubres ese insight gigante en la sociedad y lo trasladas a tu conversación, a tu discurso, a tu mensaje, ahí es cuando conectas con la gente. En la comedia conectas a través del humor, en la política conectas a través de el preocuparte por esos temas, ¿no? Ahora, aquí dice algo interesante. Nadie en esa elección tuvo más propuestas. Todo lo que sea mucho estorba en la comunicación. La comunicación tiene un dogma, tal vez el único dogma. Menos es más. Mientras menos sea complicada, compleja, mientras menos propuestas tengas, mientras menos mensajes abras, mientras menos capas narrativas te inventes, mejor. Porque la gente no tiene tiempo hoy de atender las cosas. Las personas de verdad están pasando por todos vivimos como en este... ahorita llevo muchísimos videos en redes sociales sobre el TDA, pero pareciera que todos tenemos TDA, ¿no? Porque uno de los chistes recurrentes es, se me olvidaron las llaves, se me olvidó la billetera, se me olvidó todo, o sea, todo se nos está olvidando todo, vemos más de 3.000 anuncios al día, ha pasado nuestra concentración de 12 a 5 segundos, vemos el celular casi 110 veces durante el día. Claro que todos estamos circuitados. Ustedes después de este curso van a ir a ver televisión, a ver redes, a preparar para mañana el uniforme de trabajo, a hacer la comida a sus hijos, etcétera.
Entonces, estamos sobresaturados. La televisión hoy en día para niños grafica lo que les estoy diciendo. Pop Esponja tiene 36 planos por minuto. O sea, que casi cada segundo hay un cambio de plano, ¿no? Esto hace que los niños, que aparte Bob Esponja tiene más de 20 años en la televisión, esto hace que los adolescentes, no, jóvenes, tiene como 25 me parece, ¿no? Jóvenes ya, otros no tanto, bueno, sí, jóvenes, estén acostumbrados a ese cambio de plano. Por eso hoy los videos son rápidos, dinámicos, los videos que triunfan, son rápidos, dinámicos, corte de 2 segundos, porque hemos acostumbrado a esos jóvenes desde hace 25 años a ver cambios rápidos. Están sobreestimulados. Y nosotros también, ¿no? Miren, por ejemplo, las canciones. Yo recuerdo cuando, no sé si les pasa a ustedes, pero yo recuerdo canciones de 5 minutos, de 4 minutos, álbumes enteros con canciones de 4 minutos. Entonces, tú te echabas un álbum en una hora más o menos, ¿no? Que era lo que duraba un cassette. Hoy, ya los artistas no todos lanzan álbumes, a veces lanzan sencillos. En promedio, la música hoy dura 3 minutos. Entonces, lo breve se ha convertido en importante. Hoy, ¿por qué llamó la atención tanto el cónclave? Porque en este mundo de inmediatez, en este mundo, y por cierto, fue uno de los cónclaves más rápidos, en este mundo de inmediatez, donde estás hiperinformado, ¿no? De repente se encierran ciento y pico de cardenales a tomar una decisión y de repente te caes en ascuas. No estamos acostumbrados. Por eso fue un choque para muchas personas que, inclusive católicos y no católicos, que eran, "¿Pero ¿cómo? ¿Cómo el cónclave se decía así? ¿No? ¿Cómo te encierras hoy en día?" Entonces, yo creo que es más fácil hoy en día hacer 30 días una dieta keto que pasar 5 días sin celular o 2 días sin hablar. Entonces, vivimos en esa inmediatez, vivimos en esa sobreestimulación. De ahí que hoy en día sea casi un mantra el generar contenido breve y corto, ¿no? Contenido que la gente pueda consumir de inmediato. Pero imagínense el problema al que nos enfrentamos nosotros los que hacemos comunicación política. Ok, haces contenido breve y corto, porque es lo que hoy demanda la atención de las personas, ¿no? Hay que saber ganarse la atención de las personas. Si haces un video de 2 minutos, nadie te va a entender. Si haces un video de más de 1 minuto, nadie te va a atender. Yo con videos de 45 segundos ya digo, "¿Y ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me quiere decir?" Es más, a mí me toca muchas veces por improfesión revisar videos y si dura más de 45 segundos no lo veo. Pues tengo que revisar muchos y hacer otras cosas y bla, bla, bla. Entonces, el punto exacto para tú poder retener la atención de las personas está en los primeros 5 segundos del video. Y de ahí la escaleta del video debe ser ágil, rápida, y cada 2 segundos estar pasando algo. Pero súmenle que además debemos mantener coherencia en el mensaje, en un contenido que va a durar 30 a 40 segundos. ¿Cómo vamos a nosotros impactar si son contenidos cortos? La repetición del mensaje es la clave. Repetir, 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 porque si en un mensaje breve te enfocas en decir 10 cosas o haces 100 videos y en los 100 videos dices 100 cosas diferentes, no vas a poder instalar un mensaje, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Hoy en día el dinero ya no compra una estrategia ganadora. Aquí están los ingresos y gastos de las campañas, ¿no? Hoy en día es debatible, etcétera. A ver, aquí tengo un mensaje. Marista dice, ¿qué opinión tiene de la estrategia de comunicación que tiene el PAN? Miren, yo creo que es buena, sobre todo es la única opción de oposición en el país hoy en día. Es el único movimiento político o partido político que puede decir que es oposición, que no negocia sus principios. Pero el problema es mucho más grande que el propio PAN, ¿no? Hay un tema donde Morena está diseñando un país para no soltarlo, desde la propia elección al Poder Judicial. No sé cómo está haciendo en Guanajuato, pero en Guanajuato, ¿quiénes tienen la capacidad para movilizar el PAN? Pero en los otros estados, bueno, en Jalisco, MC, en Nuevo León, MC. Pero en otros estados, quien va a movilizar gente para esa elección al Poder Judicial es Morena. Entonces, tienes el Poder Judicial, tienes a las dos cámaras,
tienes la presidencial, destinas X cantidad del presupuesto para los incentivos sociales. Es difícil competir así, o sea, estás compitiendo contra una arrolladora. Entonces, la comunicación, pese a que es muy buena, pese a que es de oposición, termina siendo infructuosa porque es una aplanadora en todos los sentidos. No solo en la parte económica, que ahí tienes la parte de los incentivos sociales, de los beneficios sociales, sino en la parte del poder real, ¿no? Cuando tienes todas las cámaras, todos los poderes a tu favor, desequilibras el juego, desequilibras totalmente el juego, totalmente, ¿no? Elecciones cerradas de repente se van a tu favor, decisiones se van a tu favor, hostigamiento a los opositores lo puedes hacer, tienes finalmente todo el poder, muchos medios a favor tuyo. Entonces, va más allá de simplemente, tendría que haber una, un estallido social. O sea, tendría que haber un contexto donde la economía se desplome. Por eso de ahí también creo que nace la reacción un poco moderada, moderada ante Trump, no frente a los mexicanos, ¿no? Porque frente a los mexicanos este discurso de la, que funciona, este discurso de la autonomía, etcétera, pero finalmente termina siendo una decisión moderada, no, perdón, una respuesta moderada hacia todo lo que está haciendo Trump, porque de eso depende Morena, ¿no? Morena depende de que la economía esté bien. Entonces, tendría que haber un estallido social, no con el tema de seguridad, porque hemos visto que han pasado cosas horrorosas y no se ha movido nada en el país. Tendría que haber un estallido social en torno a la economía. Por ahí un tema de alto impacto, ¿no? Porque aparte las circunstancias locales son distintas a lo que le pasó, por ejemplo, en el caso eh, de Peña Nieto, no hubo una mala economía, había una economía, yo ya estaba viendo en el país, una economía buena, yo considero que había una buena economía, pero había un sentimiento de desgaste muy fuerte que ya venía acarreando el PRI desde hace muchísimos años. Morena no es nuevo, ha sabido cómo copiar ese viejo modelo y llevarlo así. O sea, yo creo que la comunicación ahorita es importante, pero no lo es todo, ¿no? Son otra serie de factores. eh, otra serie de factores mucho más macros que están desarrollándose ahorita. Dice Juan, ¿se tiene que emplear una estrategia muy efectiva? Sí, pero nuevamente, ¿no? Hay unas circunstancias hoy en día en el país que creo que más allá de que la comunicación del PAN, que aparte les digo es buena, el PRI creo que mejor es la del PAN, les seré muy honesto, pero creo que hay situaciones que van más allá de la estrategia del PAN, más allá de la comunicación del PAN. Por ejemplo, hablemos de los demócratas, salgámonos un poco de la política local. Los demócratas, hoy en día muchos demócratas están callados, o sea, no ves voces disidentes fuertes, como en la primera administración de Trump, que tenemos a Nancy Pelosi que lo atacaba duro. No, ¿qué están haciendo los demócratas? Replegándose, dejar a este güey que gobierne y que la cague. Y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí no, en México no es así, no estamos esperando que la cague, que la va a cagar. Acuérdense que el poder es una droga súper poderosa, pero muy mareadora. Vemos como Morena hoy en día se ha convertido en lo que juró destruir. Tiene peores prácticas que cualquier otro partido, pero creo que todavía le falta mucho desgaste por pasar. Entonces, creo que hay una serie de factores que podrían hacer que el PAN retome el poder. Dentro de esas, el desgaste de Morena, mantenerse el PAN como una fuerza opositora fiel a las causas de los mexicanos, encontrar una identidad. Creo que hoy el PAN está tratando de encontrar esa identidad, una identidad que cuando se une con el PRI tiende a perderla, pero creo que con la nueva elección del nuevo presidente del PAN, esa identidad, creo que están en la búsqueda de una identidad. Y eso es importante porque al panista hay que devolverle la identidad y hacerlo sentir orgulloso de esa identidad. Pero nuevamente, son una serie de factores, ¿no?
Dice, estamos en elecciones en dos estados, Veracruz y Durango. ¿Cómo ves el mensaje para llamar al voto del PAN y Morena? Eh, yo estoy trabajando en 4 países y la verdad, les soy muy sincero, no he seguido de cerca ni las dos elecciones. Bueno, entonces continuemos. Nos quedan, son 8 y 12, ¿no? Ok, hay una teoría, sigan preguntando, están muy interesantes sus preguntas. Agradezco mucho que me permitan y tengan la paciencia de respondérselas. Yo encantadísimo. Hay una teoría de la sociología eh, que habla acerca de un sesgo psicológico que se llama la verdad ilusoria. No sé si has escuchado que cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, perdón que sea autorreferencial, pero es algo que me pasó a mí. A mí de chiquito me dijeron, Andrés, mi mamá me dijo, tú eres destructor, tú destruyes todo. Claro, hoy en día soy tosco y destruyo todo. Entonces, no sé si han escuchado, seguro que sí, que cuando le dicen a un niño desde chiquito, eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil, pues el tipo nace siendo un inútil, ¿no? Programaron su cerebro para que él piense que es un inútil. Lo programaron a él para que él piense, soy inútil. O soy vago, o soy flojo, o soy comelón, o soy un gordo, lo que quieran. Lo programaron para eso. Entonces, lo que hice la verdad ilusoria, lo que trata de explicar es por qué cuando programamos a alguien, esa persona compra esa idea y la integra y la interioriza y la toma como parte de su identidad. Entonces, lo que es la verdad ilusoria es que para que alguien integre esa idea, para que la interiorice, se necesitan dos acciones. Una, la familiaridad con la idea, es decir, que te la repitan muchas veces. Que te repitan, eres tonto, eres tonto, eres tonto, voy a triunfar, voy a triunfar, voy a triunfar, voy a ser alguien honorable, lo que ustedes quieran, positivo o negativo. De preferencia, repítanse cosas positivas. No hay nada mejor como tener un diálogo interno sano, saludable contigo mismo. El diálogo interno es fundamental para tener una buena salud mental. Entonces, la verdad ilusoria dice, ok, cuando te familiarizas con una idea, que también puede ser, hay que votar a los corruptos, hay que sanear el país, etcétera, lo que ustedes se imaginen que como mensaje político, todo eso puede ser. Pero hay que repetirlo para que la gente se familiarice con la idea. Repetir, no más corrupción, no más corrupción, no más corrupción. Lo segundo es que la idea que estemos repitiendo sea sencilla y fácil de integrar en nuestro esquema de pensamientos. ¿Eres destructor? Sí, porque la verdad es que yo sí vi que un par de carritos se me caían, entonces me la creo. Cuando dices no más corrupción y muestras que hay 10 casos de corrupción en el último trimestre, la gente dice, no, pues sí es cierto. Dos elementos para que algo se interiorice, para que cualquier idea política se interiorice. Primero, repetir la idea, repetir, 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 repetir. Y luego, hacer que esa idea tome fuerza, que se encarne en ti, que se encarne en tus acciones. Desarrollarla, darle cuerpo, darle vida. Creo que uno de los grandes problemas de campaña es invertir en atacar al contrario. Lo que logra es posicionalmente el nombre del contrario en vez de enfocarse solamente en el candidato. Hola, José. Muy, muy buen tema, José. Buen tema para debate. Si quieren, está abierto el debate. Les agradezco muchísimo. Y respeto muchísimo lo que dices. Me parece que lo que estás diciendo es parte de algún fruto, de alguna reflexión tuya, alguna experiencia. Pero yo opino distinto. Yo sí creo que cuando tú inviertes, y lo voy a poner como un ejemplo reciente, algo que lo vimos en nuestros propios ojos y que podría seguir, seguir, seguir. Voy a poner dos ejemplos, uno de México y uno de Argentina. Entonces, vamos a poner el de México. Voy a leerles primero el mensaje. Dice, creo que uno de los grandes problemas de la campaña es invertir en atacar al contrario. Lo que logran es posicionar en la mente el nombre del contrario en vez de enfocarse solamente en el candidato. Ok. Andrés Manuel López Obrador empezó a hacer crecer a Xóchitl Gálvez. Yo no conocía a Xóchitl Gálvez, la conocí cuando AMLO empezó a decir, hablar de ella en las mañaneras. Y luego, pues ella decide disfrazarse de dinosaurio, va, no sé, luego va a la mañanera, no la dejan entrar, entonces de repente, boom, se me hizo relevante Xóchitl Gálvez. Y de repente AMLO empezó a atacarla, 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 mencionarla, mencionarla, atacarla. Entonces empezó a crecer ella en conocimiento. Porque un presidente, sobre todo en un país presidencialista como México, que tiene mucha importancia el presidente,
de repente empieza a atacar a una candidata que era casi desconocida, tan desconocida que ella sonaba para la Ciudad de México, pero con todo lo que se armó detrás de ella, con la fijación que tenía Andrés Manuel hacia ella, pues, la tuvieron que mandar de presidente, porque Andrés Manuel hizo crecer, pero en la medida que iba creciendo ella, iban creciendo también sus negativos, porque la imagen tiene dos variables, ¿no? Tiene tiene voy a repetirlo para que si estaban anotando, pues lo noten con mayor tranquilidad. La conformación de imagen tiene dos variables. La visibilidad, que es una primera etapa donde te das a conocer, donde la gente te conoce. De repente imagínense que en España la selección femenina ganó el mundial. Ganó el mundial, algo que lo habían conseguido, no sé, solo a un eventazo. Ganó el mundial femenino. Entonces, en la entrega del trofeo del mundial a estas chicas de la selección mayor, ¿no? El presidente de la selección española de fútbol, cuando le entrega su medalla a una de las deportistas, le da un piquito. Claro, yo al tipo no lo conocía, a Luis Rubiales. Lo conocí por todo el escándalo que se armó. Claro, el tipo, claro, creció en conocimiento, pero también creció en negativos. O sea, para mí eso estuvo súper mal. Entonces, bueno, puedes crecer en visibilidad, la gente te puede conocer, pero si creces por las razones incorrectas, puedes crecer en negativos también. No en positivos, en negativos. Esa es la visibilidad. En marketing dicen awareness, que la gente tenga conciencia que existes. Es el primer paso para ser elegido, que te conozca. El segundo paso es la penetración de imagen. Es cuánto la gente te conoce. Ok, yo conozco a Rubiales, al presidente de la selección española de fútbol, porque le dio un pico a Jenny Hermoso. Por un pico lo conozco al tipo. O sea, me parece súper mal robarle un pico a una deportista y empañar la fiesta de la Copa del Mundo, porque no se habló de eso, se habló del pico a Rubiales a Hermoso. Entonces, claro, mi idea del tipo es que pues, sí, la acosó, ¿no? La violentó en el mejor de los casos y ya. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de Xochitl Gálvez, empiezas a hablar de Xochitl Gálvez y empiezas a darle a conocer, pero también dices, Xochitl Gálvez, esto. Ah, ok. La estoy conociendo, pero también me estoy haciendo una idea de ella. Porque esta información, aparte, la está transmitiendo el presidente. Entonces, la imagen, la penetración de imagen, la conformación de imagen a través de su posicionamiento creció en números negativos. Y ustedes, si ven las encuestas, nunca pudo descender en esos números negativos ella en cuanto a conformación de imagen. Entonces, si tú atacas a alguien, sí, puede ser que tú desaproveches una oportunidad para posicionar tu nombre. Si hay dinero, no desaprovechas nada. Si no hay dinero, te diría, si no hay dinero, te diría, compadre, ni le busques. Enfócate en promover tu imagen. Destina cierta parte para atacar, porque también necesitas detener el avance de un contrario. Necesitas también hacer que el otro pierda. Hay muchas elecciones donde no ha ganado el candidato, donde ha perdido el rival, donde el rival ha perdido porque le hemos hecho campaña de contraste, porque se ha equivocado, bla, 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 bla. Entonces, a ver, yo quiero que pierda. Yo sé que yo no voy a ganar, no me alcanzan los números. Vamos a hacer que él pierda. ¿Cómo? Deteniendo su avance, retrocediendo un poco, inhibiendo la votación en él. Entonces, el contraste es, para mí, una parte fundamental de las campañas, la erosión de la imagen del rival. Ahora, hay que hacerlo con estrategia, ¿no? Hay que hacerlo con un mensaje claro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tema de otro curso que creo que lo van a tener, pero para mí tiene que haber campaña de contraste. A no ser, claro, que te enfrentes a un Bukele. No, o sea, no, no hay forma. Hay que dar discursos contundentes y bien planteados porque el mensaje llega a los rincones. En la política no existe aquella máxima. Hola, ya. No me corté, yo mismo lo apagué, por si acaso. Eh, bueno, en la política no existe aquella máxima de mercadotecnia, no hay marketing malo. Miren, esa es una vieja frase de los relacionistas, ¿no? Los relacionistas públicos antes decían, miren, marketing malo, marketing bueno, marketing es.
No importa cómo me dé a conocer, finalmente es que me dé a conocer. Antes los canales de comunicación y de contacto con el usuario eran limitados y costosos, ¿no? La televisión sigue siendo costosa, la radio, la prensa, más asequibles. Entonces, finalmente, que tu nombre esté ahí en el radar, te hacían conocido, ¿no? Ya después tú desarrollabas tu estrategia de comunicación, ¿no? Tú decías, a ver, ¿cómo arreglo este desorden, ¿no? Me di a conocer, pero bien, me di a conocer por un escándalo, ¿no? ¿Cómo ahora hago que la gente me conozca por las razones correctas? Entonces, de alguna forma, inclusive era más fácil manipular al gran público. Te hacías conocido por un tema, la gente se olvidaba, pero quedaba el nombre resonando y simplemente lo que hacías era conectar ese reconocimiento con alguna idea que tú quisieras transmitir. Ya está. Hoy en día es distinto, ¿no? Hay más canales para darte a conocer, canales además muy, muy, muy económicos como TikTok, Instagram, donde parte del alcance que tienen una cuenta de TikTok o Instagram son exponenciales. Hoy hay cuentas que crecen con dos, tres virales a un ritmo insospechado. Hay jóvenes de 18 años que están haciendo contenido, que ya Televisa quisiera tener el rating de esos jóvenes. Entonces, hay más formas de darnos a conocer. Hay más canales, hay mayor democratización de la información. Entonces, cuando dices que eres una mierda, la gente va a escarbar de por qué eres una mierda. Entonces, esa profundización te hace daño, porque van a empezar a escarbar y como además, como políticos, nosotros vivimos en el escrutinio público, va a encontrar mil formas diferentes de atacarte y mil cosas distintas para arruinar tu nombre. Entonces, ya no es esa frase, ya en estos tiempos, ya la frase darme a conocer como sea, ya no funciona así. Ahora tengo que darme a conocer por las razones correctas, porque hay tanta democratización de información que un chavo en un TikTok te puede destruir y puede de enseguida polarizar la discusión. Entonces, para polarizar la discusión, mejor anda a tratar temas candentes, ¿no? Y lo primero que hacemos en una fase de posicionamiento es no polarizar, sino es tratar de atraer al mayor público posible sin dividir la opinión de ellos hacia nosotros. Pero cuando alguien empieza a hablar de un chisme, claro, va a haber gente que te defienda, va a haber gente que te ataque, pero ya estás partiendo tu segmento. Entonces, hoy no, hoy es darme a conocer por las razones correctas, hacer las cosas bien. Puede ser que tengas en tu camino político algunos clavos ardiendos. Antes era un poco más difícil porque era una operación compleja de relaciones públicas. Visitas a medios, visitas a radios, ir a de medios, costoso, ir con periodistas, lavar la cara, lavar la imagen, rehabilitarla. Hoy en día es más fácil todavía. Porque hoy en día, si tienes unas redes bien cuidadas, un mensaje muy claro, si desarrollas algún tipo de acción para lavar tu imagen, ya está, con eso lo solucionas. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Su contra es que si atacan tu reputación, va a ser muy complicado retomarla en el punto donde la dejaste cuando estaba sana esa reputación, pero cuando la atacaron, también es más fácil rehabilitarla que hace 20 años, por ejemplo. Pero es mejor que te conozcan por las razones correctas. Para Xochitl fue contra Claudia. La estrategia no fue una intervención de poder, pero Xochitl atacó tanto a Claudia que la posiciona más. Hola, ¿qué consejos das a los jóvenes panistas para dar a conocer la identidad panista desde las redes sociales? Bueno, ok, Alexandre. Para mí, hay algo que yo veo muy, muy claro hoy en día, y es que digo, no lo tomes así como de manera tácita, ¿no? Lo digo de manera literaria, no literal, pero la derecha, por ejemplo, se ha reposicionado mucho. El discurso de derecha, el discurso de que abandera eh, como parte de su identidad la libertad. El presidente argentino Milei, por ejemplo, habla de libertad, se apropia de la libertad. Hay un libro, de hecho, que recomiendo que te lo leas y es algo así, se llama algo así como, espérame, no, es que tengo que decirlo bien porque si no lo puedo decir, lo voy a buscar rapidísimo. Algo así como el libro, ya les voy a decir ese libro.
Se llama algo así como la derecha, ya les voy a decir, si no lo encuentro, por aquí debe estar. Algo así como la libertad ha cambiado de bando, algo así, no me acuerdo tanto. Eh, Hola, 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 hola. Hola, ¿sí me escuchas? Es que como que se me fue el internet por Hola, acá un rato. Sí se escucha, Andrés. Ya, perfecto, ok. Vale, es que, ¿sabes qué? Como que se me fue el internet. Bueno, no, ay, qué pena, les debo el nombre del título del libro, pero es algo así. Pues digo, se los paso con Jane, algo así como la libertad ha cambiado de nombre, o la derecha es la nueva izquierda, algo así. Bueno, el tema del libro habla básicamente, el título del libro es que la derecha ha ido captando ciertos espacios de poder. A ver si aquí me pusieron el título del libro. Vamos a ver. Libertad, 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 mi ley. Ah, ese no lo he visto. Pero bueno, la derecha ha conquistado muchas, sobre todo la derecha de hoy, ha conquistado muchas banderas de la izquierda, ¿no? Entonces, hoy pareciera que la gente de derecha es la radical, no la radical, la Buenas tardes, revolucionaria. Andrés. Buenas noches. Hola, ¿sí? Mira, cuando tú dijiste que cuando tuviéramos una duda te Sí, sí, de interrumpiéramos una, de una, directamente. de una. De Ok, mira, dice la verdad ilusoria. Nos resulta más sencillo procesar información que hemos encontrado con anterioridad otras veces y que confirma lo que pensamos. ¿Cómo se contrapone esta noción a la posverdad, donde se distorsiona la realidad para que nosotros creamos que en realidad está pasando algo que no es verdad? O sea, aunque tengamos esa verdad ilusoria de que hemos encontrado con anterioridad información y que confirma lo que pensamos, ¿cómo se contrapone con la posverdad, con esos discursos y con esas narrativas de posverdad? Ya, ok. Ahí les estoy poniendo el nombre, gracias. Les estoy poniendo el nombre del libro. Se llama La rebeldía se volvió derecha de Pablo Stefanoni. Ok, ya voy, ahora respondo a tuyo. Solo quiero responder a Alexandre. ¿Qué consejos le das a los jóvenes panistas para conocer la identidad panista? Ok. Ya, léanse ese libro, está muy interesante. Entonces, ¿qué ha hecho la derecha el día de hoy? Primero, se ha apropiado de las banderas de la izquierda. Dos, se ha inmerso en algo que se denomina la batalla cultural. No sé si la has escuchado, Alexander. La batalla cultural es muy interesante porque la batalla cultural es conquistar a la audiencia, a las masas, a través de los nuevos medios, de la discusión en redes, de videos chidos en TikTok, etcétera. Ahí está la palabra. Ahí está para mí todo. La batalla cultural. Investiga, apropiate del tema, profundiza. La batalla cultural es la duda. La identidad tú ya la sabes, etcétera. ¿Cómo la transmites? La batalla cultural. El responder a las inquietudes de los jóvenes, de la ciudadanía, a través de los nuevos medios. Esto implica que tienes que hacer contenido, que tienes que crear una marca personal, que tienes que crear contenidos que la gente los vea, contenidos atractivos, con hooks, ganchos, como les decía hace un rato, con una dinámica muy veloz, cambios de planos cada 2 segundos. Es decir, agarrar tu contenido e introducirlo a las nuevas formas en que la gente está consumiendo información. Lo más sano es que pongas a ver, hagas un research, hagas una investigación de tus influencers favoritos, de los que sean referenciales, y miras cómo comuniquen y comuniquen en consecuencia lo que ellos están haciendo, pero dales tú un sentido narrativo, lo tuyo, ¿no? Como a través de la identidad panista. No te va a ir bien al principio, como todo, es un mito que las redes sociales producen resultados inmediatos, pero con el transcurso del tiempo, si sobre todo, si eres constante, vas a tener resultados, ¿no?
Yo tengo una charla para eso, ¿no? De cómo crear nuevos contenidos, cuántos TikToks hacer, cómo crear los TikToks, pero porque me tocó hablar de otro tema, pero sí te podría decir que mires lo que están haciendo otras personas, mires cómo están comunicando jóvenes de derecha. Hoy en Argentina hay muchos jóvenes de derecha que están comunicando muy bien y trata de interiorizar eso, de ponerlo en tu contexto local y empezar a hacer sin miedo, ya rápido, estás perdiendo el tiempo. Ok, la verdad ilusoria no tiene que ver nada con la posverdad. La verdad ilusoria es un sesgo psicológico, no tiene nada que ver con la posverdad. La posverdad es un concepto que habla acerca de cómo la desinformación actúa en nuestras vidas, de cómo básicamente la posverdad se resume en que percepción es igual a verdad. Básicamente, no tiene nada que ver porque la verdad ilusoria es un sesgo psicológico y la posverdad es un concepto social. Entonces no tiene nada que ver, no hay ni una forma de unirlos. Esto es una cosa, esto esperas, la verdad ilusoria esperas, posverdad es manzanas. No, Eh, sí, por eso, pero te decía, o sea, mm. cómo se contraponían, más no que si tenían como algo que las uniera, sino cómo se contraponía una con la otra. Porque, por ejemplo, Es que no, en el pero explica discurso, contraposición. A ver, ¿cuál es el sentido de llegar a la contraposición? ¿A dónde quieres llegar? Vamos a utilizar el método socrático. ¿Cuál ok, es el sentido de porque la... por ejemplo, aquí dice, nos resulta más sencillo procesar información que hemos encontrado con anterioridad, otras veces y que confirma lo que pensamos. Confirma lo que pensamos. Confirmo que no hay, no ha subido la tasa de secuestros, ¿no? O confirmo que ha subido la tasa de secuestros, pero en la narrativa oficial me dicen que no, que ha bajado, ¿no? Cuando yo sé que los datos dicen que ha subido, pero en la narrativa me dicen que no. Entonces, ellos están creando una posverdad que aunque yo tenga esos conocimientos previos, me dicen que no. Y tanto como dices tú, tanto repiten, que en el momento esa verdad ilusoria se extingue. ¿Sí me doy a explicar algo así? Lo que quiero decir. No, lo que pasa es que estaba mal este subtexto acá. Porque lo que quería decir el subtexto de ahí, o sea, estaba mal porque lo que decía el concepto que quería explicar ese texto que estaba ahí que tú viste es sobre otro sesgo psicológico, los había comunido, que se llama el sesgo ¿cómo se llama? El sesgo de la confirmación, sesgo de la confirmación, ¿no? Sí, sesgo de confirmación, así. Ah, Ya ok, está. muchas Bueno, gracias. Sí, sí, muchas gracias. sesgo de confirmación es lo que hice ahí, ¿no? Sesgo de confirmación lo que dice es testigos de Jehová, ¿no? Un testigo de Jehová va a tu casa y tú le dices, oye, no, espérate, la Virgen María sí existe. El güey te va a decir, no. Te va a sacar su Biblia y va a decir, mira, ve, aquí no está, nunca aparece la Virgen María. Listo, ok. El sesgo de confirmación lo que dice es cuando tú le das información a una persona con la que ya estaba familiarizada y con la que estaba de acuerdo, simplemente esa información la va a aceptar. Si algo confirma su prejuicio, su paradigma, va a aceptar la idea. Si algo contradice lo que esa persona piensa, como el caso de los testigos de Jehová, simplemente la gente va a rechazar la idea. Ese es el sesgo de confirmación, yo lo había juntado. Cuéntame, tengo una mano alzada. Juan. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, voy a ser muy rápido y breve. Bueno, estuvo usted hablando con respecto a la narrativa que, bueno, yo entiendo que yo he visto la narrativa que hace el partido oficial, el oficialista. Ellos, no sé, ellos emplean una narrativa manipuladora, ¿sí? Aquí en México ellos emplean una narrativa manipuladora que ellos mezclan la verdad con la mentira, ¿sí? Es como el diablo, ¿no? De que Morena está vestido de guinda, ellos es el diablo, ¿no?
Ellos, ellos manejan la verdad, mezclan la verdad con la mentira. Si ellos dicen, están bajando los homicidios, ¿sí? Ellos, la gente va a decir, no, sí, está bajando los homicidios, pero la gente que nosotros vemos la triste realidad en el país, vemos otra cosa, pero a los seguidores de ellos les pintan otra cosa, ¿sí? Y nosotros como partido tenemos que tener una estrategia muy efectiva para hacerles ver o entender o tratarles de hacer entender que les están mintiendo. Pero como la gente, como dijo el compañero, la parte anterior, que los programas sociales ellos lo utilizan ¿para qué? Para comprar a las personas, digo, yo sé que es anticonstitucional quitar un apoyo social, pero los apoyos sociales los utilizan hasta para amedrentar a las personas que si tú no votas por ellos, te van a quitar el apoyo y es anticonstitucional. Y ellos utilizan esa manipulación para amenazar a las personas que tienen esos apoyos, ¿sí? Esa es una forma también de manipular o emplear una narrativa manipuladora hacia a esas personas que ofrecen que tienen ese tipo de apoyo, ¿sí? Para decir, tú tienes que votar por nosotros, ¿por qué? Porque si tú no votas, ellos te vamos a quitar el apoyo, o sea, amenazándolos a ese grupo de personas. Ese es mi comentario, gracias. Gracias, gracias, Juan. Ok, bueno, entonces como mencionábamos, ¿no? Algo, bueno, quiero hacer algo referencia a lo que dijo Juan, a lo que dijo el compañero sobre la posverdad y ese tema. Eh, nosotros, este tema lo voy a simplificar, lo voy a reducir para que sea más fácil de la comprensión y todo. La percepción en realidad, nos guste o no nos guste, pero es una verdad incontrolable y sentenciosa. Nos guste o no nos guste. Y en algún momento, si no lo entendemos, simplemente vamos a dejar de comunicar de manera efectiva. Si en el país, como decía nuestro compañero, en el país, miren, un ejemplo más concreto, la aviación. Hoy en día pareciera que la aviación es un desastre, ¿no? Porque se atrasan, los vuelos van muy llenos, van incómodos, pero esa es la realidad, esa es la percepción. La realidad es que nunca en la historia hemos tenido un nivel de seguridad tan alto en la aviación como ahora, inclusive con el menor volumen de quejas que cualquier otro momento de la historia. La aviación ha mejorado en todos los sentidos. Pero para muchos la percepción es que siempre se retrasa, etcétera, ¿no? Entonces, la percepción es realidad. Otro ejemplo, la seguridad. Puede ser que en la ciudad, aquí en Guadalajara, tenga los niveles de seguridad más altos que hemos visto en la historia. O sea, una seguridad increíble, buenísima, no sé qué. Pero le roban a un primo tuyo, le roban a una prima tuya, un sobrino, ahijado, no sé qué. Entonces, claro, como son casos cercanos, dices, no, pues la inseguridad está cabrona. Hay mucha inseguridad. Pero te va a decir el gobernador, oye, no, pero es que aquí tengo los datos. La seguridad, no hay como la seguridad hoy en día. En el estado la seguridad es otro nivel. Oye, no, le robaron a mi primo, a mi sobrino. Claro, esa es la percepción. Le robaron y tú haces de que el ciudadano lo que hace es que por esa situación, ¿sí? Juzga todo el sistema, ¿no? Es normal, los que trabajamos en gobierno sabemos que así funciona. Puede ser tú como alcalde que tengas iluminada toda la ciudad. Toda la ciudad, nunca antes en la historia de tu municipio la ciudad había estado tan iluminada. Pero una cuadra le falló una bobina, lo que sea, está sin iluminación eléctrica y claro, la gente se queja del gobierno, "Ah, el gobierno es una mierda, bla, bla". La percepción es realidad. Eso lo tienen que tener claro. Pónganle el nombre que quieran, pónganle el nombre posverdad, manipulación, lo que sea. Lo importante es que ustedes lo entiendan porque les va a tocar entenderlo si quieren ganar en el juego. Este es un juego que se maneja con otras reglas, donde la ética, la moralidad
tienen una línea muy, muy, muy difusa. Entonces uno tiene que entenderlos mínimamente, entenderlos, si es posible, entenderlos muy a fondo para saber jugar el juego. Porque puede ser que tú digas, no, es que se me hace terrible que usen mentiras para tratar de manipular a las personas. Y te quedas en la crítica y de repente, boom, a los 2 días, 3 días, 4 días, te nombran a ti candidato a la alcaldía. Y tú te vas con tu creencia, no, es que yo no creo cuando te hacen mentiras de que quieran manipular y te empiezan a atacar. Te empiezan a decir que tú eres un corrupto. No, 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 es que como está manipulando al pueblo, yo no me voy a defender. La gente sabe quién soy yo. De repente empiezan en redes a mostrar videos tuyos con inteligencia artificial recibiendo dinero. O videos tuyos donde supuestamente, una supuesta llamada, pero todo es inteligencia artificial, donde estás diciendo a tu compadre, oye, me voy a chingar toda la plata de la campaña. Oye, apenas lleguemos, nos vamos a chingar todo el dinero del gobierno. Entonces tú dices, no, 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 es que eso quiere manipular a la gente, trae esos videos. Yo como no creo en eso, y como la gente sabe y me defiende, entonces yo no voy a hacer nada. Lo que estás haciendo es firmando tu sentencia de muerte política, porque percepción es realidad. La gente va a terminar aceptando eso como parte de una realidad, entonces la gente va a decir, pues, este es un corrupto. Ah, y cuando empiecen a conversar entre ellos, van a decir, no, sí, vi un video de ese güey recibiendo un billete. No, el otro va a decir, no, yo vi en cambio un audio donde le manda dinero al otro. Entonces, entender eso va a hacer que tú sepas reaccionar a ese tipo de videos trucados, audios trucados. Entender de que cuando empiezan a instalar una imagen de ti, esa imagen, sea o no sea verdad, tienes que salir a responder, a dar tu versión, a cambiar la dinámica narrativa, a cambiar la dinámica de la conversación, pero no dejar nunca que se instale esa idea en la gente. Llámele como quieras, posverdad, no posverdad, como decía el compañero, manipulación, llámelo como quieran. Pero nosotros que trabajamos en esto nos toca entender todo lo que está pasando afuera para utilizar esa información y utilizarla al favor de nuestra identidad panista, de nuestras ideas, de nuestros candidatos. Porque aparte, nosotros somos una referencia política en México, ¿no? El panismo que intenta instalar cierto sistema de sociedad, cierta visión de sociedad. Entonces, como lo dijo Jesús en la Biblia, ¿no? Tenemos que ser como las serpientes astutas para poder ganar al enemigo. Entonces, nosotros no podemos simplemente criticar el sistema y quedarnos en manos cruzadas. Tenemos que utilizar el mismo sistema para contragolpear. Entonces, me voy al siguiente tema, menos es más. Mientras menos mensajes diseminen, muchísimo mejor, porque la gente no les va a entender. Lo mejor es comunicar de forma simple, sencilla. Ahorita el compañero hizo una pregunta muy larga, directo al grano. La comunicación es directa, 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 simple, sencilla, no se va para las ramas. Es decir, a la gente lo que tiene que pensar, básicamente, sin dejar que articulen demasiadas ideas, sino decirle a la gente lo que tiene y cómo tiene que pensar. Y las palabras importan también, ¿no? Hay lo que se llama la semántica, que habla de cómo las palabras le dan vida a la forma en que la gente compone su mundo. Les decía al principio, ¿no? Es distinto decir 80% carne a decir 20% grasa. Entonces, cuando nosotros queramos tocar el corazón a las personas, utilicemos en palabras utilicemos no solo palabras, utilicemos historias que hagan que la gente de repente nos preste atención. Yo hoy les he puesto un montón de ejemplos, historias personales. Nunca había hablado a nadie acerca de esa amenaza de muerte que tuve. Pero eso me sirve porque como es una clase online, a veces tienes que retener la atención de la gente. Y no hay nada como las historias, como el humor para atraer la atención. Y hoy en las redes sociales voy a preguntar al compañero, oye, ¿cómo hacemos para hablarle de la identidad panista al nuevo lector? Hoy hay que utilizar las herramientas con que la gente ya se está informando, ¿no? El humor, las historias, el contar una historia muy interesante, hace que la gente te preste atención. Estamos sofocados de material, de contenidos. Abres TikTok y te aparecen contenidos de lo que quieras, cómico, de todos los tipos. Hay que hacer que nuestra comunicación, nuestras historias, nuestras ideas sean narrables, sean narrables. Cuando Alemania invadió Rusia, rápidamente en perdón, déjame ver cuánto falta porque yo tengo que terminar en 14 minutos y, híjole, bastantísimo.
pero ya, ok, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ta, ta. Listo. Vamos terminando entonces, para dar pasos a preguntas y respuestas. Voy a terminar acá. Miren qué bonito PowerPoint que ustedes van a tener, ¿eh? Mucha información. Casi, casi que un libro. Aquí quiero terminar. Aquí. ¿Saben qué es eso, lo que están viendo ustedes? Los güeyes fueron parte del proyecto Manhattan. ¿Saben lo que es el proyecto Manhattan? La Básicamente, bomba atómica. así es, el nombre secreto del proyecto que dio luz a la bomba atómica. Entonces, estos güeyes en ese tiempo no tenían PowerPoint, ¿no? No tenían computadoras. Entonces, todas las fórmulas las tenían que hacer en pizarras gigantescas. Hoy en día no, nosotros tenemos social listening si queremos indagar acerca de la preocupación de los ciudadanos. Hoy en día tenemos software, lo que quieran. O sea, me estaba pensando un amigo que te vende un software donde tú básicamente es un chatbot, donde tú le respondes, hola chatbot, soy Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, de repente ya cuando tienes interacción con ese chatbot, te puede precisar a ti esa persona que está contestando dónde vive, dónde es, un montón de cosas, ¿no? Y eso vas desarrollando toda una base de datos para saber con quién estás hablando, ¿no? Entonces tú lo que haces es levantar información para luego darle a esas personas que has integrado a tu base de datos, darles información como dónde es su casilla, dónde votar, llamar al voto, etcétera. Es un chatbot para WhatsApp. Entonces, imagínense, tenemos aplicaciones para eso, aplicaciones para territorio, tenemos Excel Drive, o sea, tenemos hoy más tecnología que la tecnología que utilizaron estos güeyes para hacer la bomba atómica. Entonces, es imperdonable hoy utilizar la tecnología para utilizarla para nuestros beneficios. Cuando hablo de nuestro beneficio, hablo del beneficio que ustedes tengan. Instalar su nombre para una candidatura, manejar la comunicación de gobierno, etcétera, ¿no? Para lo que sea, tienen la tecnología al alcance de sus manos. Como les decía hace un rato, antes tenías que hacer una gira de medios, irte a la tele, a la radio, hacer costosísimas operaciones de relaciones públicas que no están al alcance de todos. De hecho, hay una historia bien interesante de por qué el lenguaje político llegó a tener cierto nivel de sofisticación en la América Latina de los años 70 y es porque en América Latina hasta cierto año no fue unificado. Unos países lo hicieron más temprano, otros más tardes. Solo votaba la gente que tenía títulos, poder adquisitivo. Entonces, claro, como era literal círculo rojo, el que votaba era círculo rojo, el que elegía era círculo rojo, el nivel de debate era sumamente intelectual. Entonces, tú escuchas a diputados de los años 50, 60 debatiendo con un nivel de oratoria brutal. Entonces, claro, hay gente que dice, no, pues imagínate, los políticos de antaño debatían en el Congreso, así, con estas palabras, lo que quieras. Pero sí, en ese tiempo votaba el que tenía dinero, el que tenía propiedades. El resto, el que no tenía era ciudadano como de segunda clase. Hoy en día la democratización pues, hace que todo el mundo pueda votar, ¿no? Entonces, hoy en día las cosas se han democratizado no solo en el tema del voto, en la mayoría de las cosas. ¿Han cambiado la forma en que nosotros consumimos la información? Han cambiado la forma en cómo consumimos la información. Pero ¿qué no ha cambiado? La forma en que nosotros conectamos con la gente. No ha cambiado la forma en hacer política, no ha cambiado la forma en hacer videos, no ha cambiado la forma en conectar con las personas, no ha cambiado la forma en que nosotros hacemos comunicación. Hay una gran brecha en cómo la gente se informa y en cómo nosotros, los que se dedican a la comunicación política, informan. Hay una brecha enorme, que se abre cada vez más y más y más y más y más. Porque a la medida que avanza el tiempo, la gente se vuelve menos consciente de que vive atrapada en un mundo inmediato, sintiéndose informada, escapándose de la realidad. Y nosotros en la política pensamos que estamos ante sujetos con un nivel de trascendencia y un nivel de sofisticación mucho más amplia. Entonces decidimos emplear términos técnicos cuando la gente hoy quiere términos sencillos.
Decidimos hablar a largo plazo cuando la gente hoy piensa a corto plazo. Decidimos simplemente basarnos en mi experiencia personal, profesional, cuando la gente está pensando en su metro cuadrado en ella. Hay una gran brecha. Y mientras más larga sea esa brecha, más difícil se le va a hacer al PAN regresar al poder. Hay que acortar la brecha, comunicando de manera como comunicaría cualquier cristiano hoy en día. Mientras más estética política tenga un video, mientras más estética sonora, textual tenga un audio o un video, un reel, más va a alejarse la gente, porque hoy la gente está acostumbrada a ir a TikTok, va a TikTok y ve de repente, ¿y qué queda? Se va a TikTok, vámonos a TikTok. ¿Y qué ve? Tendencias, ¿no? ¿Qué ve? Gente, fotos con gente, gente en la peda, gente en los conciertos, gente, una chica grabándose así, haciendo alguna cosa. Y nosotros de repente todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a eso que la gente va viendo. De repente, cuando tú ves algo político, sale el patrón de lo que la gente consume como contenido. Y esa es la brecha. Es lo que yo los invito, ¿no? Ustedes tienen dos caminos, ¿no? Este es el panel de control del Apolo 11. El Apolo 11 fue un transbordador que llegó a la Luna. Y claro, imagínense cuántos botones. Este es el Crew Dragon. No llegó a la Luna todavía, pero ya conquistó el espacio. Y claro, todo automatizado. Ustedes deciden hacer política como el Apolo 11 o conquistar a la gente como el Crew Dragon. Yo los invito a cortar esa brecha, a informarnos de cómo es que la gente está consumiendo información hoy en día, de cómo el dinamismo ha cambiado la forma en que la gente consume información, de las reglas de los 2 segundos, es decir, los contenidos hoy son más rápidos y casi que un cambio de plano entre los 2 5 segundos es lo mínimo, de cómo hacer los videos menos monótonos. Ahora otra vez estaba investigando por qué demonios la comida en Costa Rica es tan mala, ¿no? Ellos desayunan algo que se llama gallo pinto. Todas las mañanas, gallo pinto. A mí me encanta el maldito gallo. Nosotros en Ecuador le decimos calentado. En México no hay ese plato, pero es básicamente arroz y habichuelas, como le dicen en Dominicana, o arroz con frijoles mezclados. Pero en Dominicana lo hacen tan malo que terminas odiando el plato. Porque el sabor es muy monótono, no hay sal, desabrido, como en la comida canadiense o de Inglaterra. Entonces, realmente así es nuestra comunicación, desabrida. Haces que algo que te encanta, como es perderte en redes sociales, se vuelva así como, ¡ay, otro video de este güey con 30 personas, con 20, ahora tienen 10, ahora tienen... No hay variación en la forma en cómo comunicas. Entonces, hay que encontrarle la forma, sí, seguro. Yo he desarrollado un concepto que se llama segmentos, donde cada semana tenemos un corte, un corte. Ya tenemos como una identidad de cómo generar contenidos. Entonces, esos cortes ya sabemos que van a durar cada cambio de plano 2 segundos, que la escaleta va a ser bien rápida, que va a haber música, que va a tener cierres, nunca con estética política, siempre con estética ciudadana. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la forma en cómo insertamos nuestra comunicación a a lo que está consumiendo la gente. Y es tan fácil como meterse en las redes sociales y ver lo que está haciendo la gente. No tiene nada del otro mundo. Realmente no es que tienes que hacer un doctorado en Harvard. Simplemente es asemejarte al orgánico, a lo que la gente está haciendo. Y los invito a eso, ¿no? Con eso termino. Son 8:55. Los invito a que comuniquen y acorten la brecha de la comunicación. Muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un honor estar el día de hoy acá. Me he sentido muy cómodo. He hablado sin parar. Creo que me merezco un vasito con agua. Y les agradezco a todos por sus valiosas preguntas, su valiosa intervención. Realmente me quedo muy lleno, muy contento. Y espero que ustedes se queden así, que haya llenado las expectativas de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bonita noche. Gracias. Chao. Bye. Muchísimas Gracias, hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Cuídense. Muchas gracias, Andrés, de parte del Comité Estatal del PAN de Querétaro.
Le damos las gracias, esperamos verte próximamente en otras capacitaciones. Igual para todos, muy bonita noche. Si ya no hay preguntas para poder cerrar la sesión. Sí, todavía. Disculpa. Nada más tengo una pequeña duda, pero esto ya no es tanto de la ponencia. Dígame. En el caso de Facebook, mira, yo tengo le manejo la cuenta a un personaje político. Y, por ejemplo, este chavo, pues confía en mí, ¿no? Porque estuve un tiempo trabajando para unos diputados igual en la parte de comunicación. Pero este chavo no tiene todavía ningún cargo público ni nada. Aspira a llegar a esa parte, ¿no? Y yo he estado manejando su página como ciudadano, pero la comunicación no ha sido efectiva. No ha sido efectiva en qué aspecto? En que no sé o no sé cómo insertar las acciones ciudadanas para posicionar a este personaje. Porque para mí siempre era más fácil poder insertar la comunicación política ya teniendo un cargo público. Pero buscarlo apenas y poder posicionarlo se me está complicando. He pautado e incluso pautar la campaña y no ha funcionado. Mis, la, la, la narrativa que utilizo abarco mucho y la gente no lee, no le gusta leer. Como dices tú, quieren algo rápido. ¿Cómo puedo yo eh, mejorar esa parte, hacerlo como un TikTok? En TikTok se me facilita mucho por las tendencias, como dices, pero en el Facebook me estoy quedando y me estoy quedando y me estoy quedando muy, muy corto. ¿Cómo puedo mejorar esa parte? No meterle Bueno, tanta letra o algo así, pero que sea muy, como dijiste tú, muy claro, muy conciso, muy rápido. yo la verdad es algo que te respondería, digo, no nos va a dar el tiempo, ya son 8:59, pero a la cual hay que hacerle una auditoría, ¿no? O sea, meterme a ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, dónde hay que ajustar, porque no hay otra forma, ¿no? O sea, es la única forma en que yo creo que se podría trabajar, ¿no? Entonces, yo te encargaría que encargues una auditoría. Mira, inclusive, podrías ir con ChatGPT y tomarle una captura de pantalla o subir tus videos o subir tus visuales y preguntarle a ChatGPT qué podría hacer para mejorar mi comunicación, pero con base a algo, ¿no? O sea, si tú me lo preguntas a mí, yo sí te diría, "Oye, no le pongas texto, hazlos más cortos, no sé, mil cosas. Ok. Pero creo que mejor ahí te funciona la auditoría, Ángel. Entonces, ChatGPT te va a ayudar muchísimo para eso. Perfecto, Andrés. Bueno, pues muchísimas gracias. Excelente ponencia, la verdad, Gracias. me encantó. Solamente ya para terminar, agradecerte mucho esa parte y Gracias. también solicitarle aquí que nos pudiera proporcionar el archivo, tu archivo de tu presentación. La verdad es muy completo. Por ahí dijiste que faltaron algunas cosas y así de reojo, ¿no? Como lo pasaste, se me hizo bastante interesante. Entonces, Uy, ojalá sí. tuviéramos esa oportunidad. Muchas Chévere. gracias, Andrés. A ti. Bonita noche, que descanses. Chao, chao. Hola, hola. Me Listo, gustaría, Andrés. Buenas noches. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí, Alejandra? No, realmente confirmo la situación que ojalá y nos pudieran pasar la ponencia, porque la verdad es que hay muchos temas que con base en lo escuchado el día de hoy, creo que tenemos mucha tarea en esa parte que dijo el compañero. Ojalá y tuviéramos como más herramientas en cómo organizar toda nuestra información con base en las redes sociales para poder visionarlo. Gracias, bonita noche. Muchas gracias, Alejandra. Sí, el documento se lo hacemos llegar. Yo lo paso a la gente del Comité Estatal del PAN, ya que yo no me encuentro en el grupo, pero con muchísimo gusto se los compartimos. me gustaría aportar algo. Adelante, Jesús. Estoy escuchando muchos de los comentarios de mis compañeros militantes.
Mm, creo que algunas veces quiero cortarlo lo más rápido que pueda. El tema de la ciudadanía y el Estado y la República son conceptos relativamente contemporáneos, en el caso de México. Entrar en un debate de comunicación a través del uso o la búsqueda de la razón sin la construcción de esta parte filosófica y teórica y metafísica es una lucha perdida. ¿Por qué? Y no es porque esté a favor de nuestros opositores, sino que eh, si algo hemos estado equivocándonos es en esta parte de construir una comunicación que permita diseñar una estructura no solamente social, una base social, sino también un pensamiento. Yo les invito a que participen en los otros cursos. Hay uno ahorita en el CEN Nacional para hablar de la historia y cuál es la mística del partido. Y a partir de ahí podemos diseñar una estrategia de comunicación que incluye publicidad, publicidad digital, física y construir marketing, que es muy distinto. Y que esta charla que hemos tenido, este curso que hemos tenido, suma mucho al tema de la publicidad y el marketing. Pero nosotros como militantes tenemos una responsabilidad que es con la construcción del pensamiento humanista del Partido Acción Nacional. Sin este objetivo en común y sin entender que estamos ante la construcción aún de un federalismo, de un Estado, de una república, etcétera, pues es una batalla extraviada y son recursos que estamos nada más desgastándonos en decir ellos son el diablo, ¿no? Y vaya, esto no es un asunto religioso, aunque también es un recurso que se utiliza en el discurso político. Entonces es una invitación, yo agradezco a todos y disculpen un poco que me extenda. Bye. Perfecto. Les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy y nos vemos el miércoles en la siguiente sesión. Ya saben que tenemos también el seminario de inteligencia artificial. Bonita noche para todos. Gracias igualmente. Descansa. El siguiente lunes que estén bien. Gracias, hasta luego, bye bye, Gracias, Andrés. Bonita noche. de noche.